Se llama Cómo comprender textos y no morir en el intento. Bien. Ahí está. Ya. Bueno, vamos a ver que tenemos dos objetivos. ¿Ya? Qué bueno que estén aquí. Si hay preguntas, pueden ir haciéndolas, ya sea a través del chat. Y también si hay alguien que tenga alguna inquietud, también puede hacerla. Bueno, tenemos estos dos objetivos que queremos alcanzar hoy. En primer lugar, revisar las claves para responder preguntas de comprensión lectora, que es nuestro objetivo. Y en segundo lugar, redactar respuestas de preguntas abiertas. Esto es sumamente importante. Vamos a ver algunos ejercicios, así que yo necesitaré que tengan papel y lápiz, porque les voy a pedir que redacten las respuestas. ¿Por qué? Porque yo les dije al inicio de las clases, hay una cantidad de preguntas que no son de alternativas, sino que implica una redacción de su parte, y si ustedes no redactan bien esas respuestas, entonces no van a tener el punto. Y esas preguntas también son significativas. Entonces, no las pueden dejar en blanco, ¿ya? No las pueden pasar así nomás. Tienen que hacer el esfuerzo de redactarlas, y yo quiero que también nos tomemos un tiempo para ejercitar, ¿ya? La prueba oficial tiene 25 preguntas, preguntas de alternativa y de desarrollo para realizar en 90 minutos. Bien, eso es importante que lo puedan recordar. En 90 minutos ese es el formato que está ahí, esa es la portada de una de las pruebas. Y recuerden que para desarrollar la prueba, nosotros tenemos que aplicar las estrategias de lectura que hemos visto antes, durante y después de leer. ¿Ya? Antes de leer, vamos a, antes de leer, vamos a mirar el texto, intentar determinar qué tipo de texto es, si es un texto literario o no literario, y también vamos a tratar de identificar el tema. ¿Cómo identificamos el tema? Leyendo el título, ¿ya? Generalmente los estudiantes se pasan por alto el título. Hola, Susana. Pasan por alto el título, y el título es sumamente importante para poder... Hola, eh, profesor. eh, estamos comenzando, bueno, vamos a revisar las preguntas y estamos haciendo una introducción a esto, ¿ya? El título nos dice mucho, así que nunca salten el título de cualquier texto. Durante la lectura hay que utilizar técnicas para procesar la información, recordar si marcar cuáles son los datos específicos. Vamos a ver un ejemplo, y después de la lectura, lo que tenemos que hacer es determinar cuál es la idea principal de todo el texto. Bien, esas como son las estrategias que vamos a ir aplicando. Ok, si nosotros vamos al primer texto, si revisamos este primer texto que les puede aparecer, si lo ven, ¿les parece familiar o no? ¿Algo? ¿Alguna película de La Disney? película del ratoncito, ¿cómo que se llamaba? No me acuerdo. La película de Ratatouille. Muy bien. Ratatouille. Sí, exacto. ¿Ya? Bueno, este primer texto es justamente un pasaje de esa película. ¿Ya? Entonces dice: crítica gastronómica de Antonego, lo mejor de Francia. Para quienes no vieron la película, se trata de un ratoncito que se transforma en un chef, ¿bien? Y dentro de todo, para no alargar la explicación, dentro de este contexto de transformación hacia chef, entonces aparece un crítico, y él entonces da su opinión acerca de lo que él cocina, pero claro, como es un ratoncito que cocina, él de alguna forma escribe una crítica que después le costó el trabajo, ¿ya? Y entonces, gustos, ahí hay 5 estrellas que él le da, ahí está Daniel, ¿ya? Hay 5 estrellas que él le da a esta comida que él prueba, y él introduce aquí diciendo lo mejor de Francia.
Vamos a leer cada uno de los párrafos para entender lo que dice. La vida de un crítico es sencilla en muchos aspectos. Arriesgamos poco y tenemos poder sobre aquellos que ofrecen su trabajo a su servicio y a nuestro juicio. Prosperamos con las críticas negativas, divertidas de escribir y de leer. Pero la triste verdad que debemos afrontar es que, en el gran orden de las cosas, cualquier basura tiene más significado que lo que deja ver nuestra crítica. Pero en ocasiones el crítico sí se arriesga cada vez que descubre y defiende algo nuevo. El mundo suele ser cruel con el nuevo talento. Las nuevas creaciones, lo nuevo, necesita amigos. Anoche experimenté algo nuevo, una extraordinaria cena de una fuente singular e inesperada. Decir solo que la comida y su creador han desafiado mis prejuicios sobre la buena cocina, subestimando la realidad. Me han tocado lo más profundo. En el pasado, jamás oculté mi desdén por el famoso tema del chef Gusteau, cualquiera puede cocinar. Pero al fin, me doy cuenta de lo que quiso decir en realidad. No cualquiera puede convertirse en un gran artista, pero un gran artista puede provenir de cualquier lado. Es difícil imaginar un origen más humilde que el del genio que ahora cocina en el restaurante Gusteau's y quien, en opinión de este crítico, es nada menos que el mejor chef de Francia. Pronto volveré a Gusteau's hambriento. ¿Ya? Ahí tenemos entonces este texto. Mi pregunta es, ¿cuál será la finalidad de este texto, de este discurso? Porque este está sacado de la película, tal como aparecía en la película. ¿Qué creen ustedes? ¿Hay alguna opinión? Bueno, tenemos que entender lo siguiente. La intención de una crítica es mostrar un punto de vista. Bien, mostrar un punto de vista acerca de lo que significa una postura o una opinión que está fundamentada, ¿ya? Ese tipo de texto se llama texto argumentativo o argumentación. Cada vez que nosotros presentamos una opinión y luego la respaldamos y la fundamentamos para desarrollarla. Por lo tanto, el tipo de texto que tenemos acá es un texto argumentativo. Bien, entonces, ¿cuál sería la opinión? Cuando, por ejemplo, él habla al principio que él dice que la vida de un crítico es sencilla en muchos aspectos, arriesgamos poco y tenemos poder sobre aquellos que ofrecen su trabajo y su servicio a nuestro juicio. Prosperamos con las críticas negativas, divertidas de escribir y de leer. Él está entregando ahí su punto de vista acerca de lo que es un crítico, de la visión de un crítico. Y entonces, después, fíjense cuando él utiliza el pero. La triste verdad que debemos afrontar es que en el gran orden de las cosas, es decir, dentro de toda la realidad, todo lo que sucede, cualquier basura tiene más significado que lo que deja ver nuestra crítica. ¿Ya? O sea que en realidad la crítica de estos críticos de comida, en realidad no es tan sustanciosa, ¿bien? Porque ellos, como dice acá, arriesgan poco y tienen poder sobre quienes ofrecen su trabajo y servicio, ¿ya? Vamos a ir a las preguntas. Vamos a la primera pregunta. ¿Qué tipo de texto acaba de leer? ¿Ya? Si nosotros vemos esta tipología y estas posibilidades, veamos, vamos a ir Argumentativo. descartando. Claro, dentro de esto está el argumentativo. No es narrativo. ¿Por qué no es narrativo? Porque recuerden que narrativo es un texto literario y nos cuenta una historia. Ya nos cuenta una historia con un inicio, un desarrollo, un desenlace, pero aquí no hay una historia. Bien, aquí hay una expresión de punto de vista. Por lo tanto, no sirve. Expositivo, no, porque en el expositivo están los artículos informativos y las noticias y los artículos que nos enseñan algo. Pero aquí él no nos quiere enseñar, el autor no nos quiere enseñar de algo, lo que nos quiere hacer es convencer de un punto de vista. Por lo tanto, no puede ser expositivo.
Instructivo tiene las mismas características de expositivo. La única diferencia es que es un poquito más, es escrito de una forma que pueda dar instrucciones o pueda dar indicaciones al lector, como es el caso de las recetas, por ejemplo. Las recetas de cocina son textos instructivos. Por lo tanto, este texto tampoco es instructivo y es argumentativo. Claro que es argumentativo porque el texto lo que hace aquí es presentar el punto de vista del autor y luego defenderlo. ¿Ya? Después, en la pregunta 2, dice, ¿quién es Anton Ego? ¿Ya? Y aquí tenemos diferentes alternativas. Por un lado dice un dueño de restaurante, un crítico de comida, un chef de Francia y un gran artista. Tenemos dos caminos para responder esta pregunta. ¿Ya? Tenemos el camino 1, que es, si nosotros miramos el formato del texto, vamos a ver que aparece, bueno, esta foto de Gusteau y él pone estas estrellitas. Y esa función solamente la realizan los estudiantes, o sea, los críticos. Bien, en el diario, ¿se acuerdan bueno, o se acuerdan en la televisión cuando ven los noticiarios y aparecen estos críticos que entonces le ponen nota a las películas? Bueno, ese es un crítico, ¿ya? Un chef no es y un gran artista tampoco. Por lo tanto, la alternativa correcta aquí es crítico. Un crítico. Ahora, el segundo camino para encontrar esto es ir directamente al texto. Si yo voy directamente al texto, en el párrafo tercero, ¿ya? Aparece aquí textualmente. Es difícil imaginar un origen más humilde que el del genio que ahora cocina en el restaurante Gusteau's y quien, en opinión de este crítico, es nada menos que el mejor chef de Francia. O sea que aquí textualmente aparece que él es un crítico, el autor. ¿Ya? Vamos a la tercera pregunta en relación a este texto. ¿Bien? Y esta pregunta es importante porque hay como 3 preguntas en la prueba que están relacionadas con esta habilidad. Y son las preguntas de vocabulario. Y entonces aquí la pregunta es, según el texto, ¿qué palabra significa lo mismo que desdén? Y entonces aparecen las opciones: torpeza, ignorancia, menosprecio y consideración. Ahí dice consideración, pero es consideración. ¿Ya? Si nosotros vamos al contexto donde aparece la palabra, bueno, desdén significa desprecio en el diccionario. ¿Bien? Es la única Menosprecio. palabra que nos calza con ese significado, es la alternativa C, menosprecio. Muy bien. ¿Ya? ¿Cómo verifico esto? Busco en el texto dónde está marcada la palabra. En el pasado jamás oculté mi desdén por el famoso lema del chef Gusteau, cualquiera puede cocinar. O sea que a él nunca le gustó este lema del chef Gusteau y que él de alguna forma menospreciaba este lema, ¿ya? Entonces, verifico que la alternativa C que yo elegí verdaderamente es la correcta, ¿bien? Ninguna otra palabra me va a reemplazar esto, o sea, torpeza, si yo reemplazo torpeza por desdén, no me cambia el significado. Si yo también utilizo la palabra ignorancia, también me cambia del significado, y consideración también me cambia el significado. Por lo tanto, lo único que me sirve ahí es la alternativa C, menosprecio. Vamos con la pregunta 4. Esta pregunta es un poquito más compleja por este texto, ¿ya? La idea que se plantea aquí es justamente, como es un texto argumentativo, tiene una tesis. Van a escribir ahí, supongo que están tomando notas, tesis es lo mismo que opinión, ¿ya? Tesis significa opinión. Entonces, en el fondo tengo que buscar cuál es la tesis del texto, cuál es la opinión que entrega el texto. En algunos textos argumentativos, la tesis aparece de manera explícita, pero en este texto no aparece de manera explícita. Hay que buscarla un poquito, ¿ya?
Si nosotros analizamos estas 4 alternativas, la verdad es que esta es la pregunta, es una de las preguntas más complejas. Que la vida de un crítico es fácil, dice la alternativa A. Que los talentos necesitan amigos, dice la alternativa B. Que cualquiera puede ser un gran artista y que los críticos deben hacer juicios positivos. Bien, yo tengo estas 4 alternativas. ¿Y cuál creen ustedes que es? La B. La D, exactamente. B, sí. Ah, la B. Ya. No, es la alternativa. Claro, aparece esa información en el texto, pero en realidad no es lo que está defendiendo el autor. Lo que está defendiendo es la alternativa D. ¿Ya? ¿Por qué defiende la alternativa D? Si yo veo aquí, fíjense en algunas palabras que se van a marcar aquí. Dice que, en primer lugar, la vida de un crítico es sencilla. ¿Ya? Esa flechita de abajo no la tomen en cuenta que quedó. La vida de un crítico es sencilla. Después dice, arriesgamos poco. Y después, al final de este párrafo, pero la triste verdad que debemos afrontar es que en el gran orden de las cosas, cualquier basura tiene más significado que lo que deja ver nuestra crítica. ¿Ya? O sea que aquí podemos inferir justamente la alternativa D, que en realidad que ellos están enfocados en hacer críticas negativas, juicios para destrozar a los demás, pero que deben enfocarse en hacer juicios positivos, ¿ya? Juicios valorativos. Bien, como les digo, esta pregunta es la más compleja de todas las preguntas que hay, porque es difícil identificarla, porque no está literal. Hay que justamente tomar todas estas palabras que yo le indiqué para construir la respuesta correcta. Bien. Y vamos a la siguiente pregunta. Pregunta 5. De acuerdo con lo leído, ¿qué significa el lema del chef Gusteau? Cualquiera puede cocinar. ¿Ya? Tenemos estas 4 alternativas. Que un gran artista se revela. Alternativa A. B. Que un crítico decide quién es un talento. Alternativa C. Que el origen marca para desarrollar un talento. Y D. Que un gran artista puede provenir de cualquier lado. Ahora, La D. La D. La D. Exacto. Ahora, pensemos un poquito en la pregunta. La pregunta no la vamos a encontrar en el texto, ¿ya? Cuando me preguntan, cada vez que haya preguntas en las pruebas que dicen qué significa el lema, esta pregunta está asociada a una habilidad que se llama interpretar, ¿ya? Es decir, que yo tengo que construir en mi mente la respuesta correcta. Y entonces ahí la voy a encontrar, ¿ya? Interpretar. Ok, vamos a exacto, entonces ahí encuentro que el lema, cualquiera puede cocinar, y como yo leí el texto, yo entiendo que un gran artista puede provenir de cualquier lado. Y aquí vamos ahora a una pregunta 6, de redacción. Me gustaría que pudieran hacer el ejercicio de redactar, vamos a tomar un par de minutos para hacer esto. ¿Está de acuerdo con la afirmación del texto que dice el mundo suele ser cruel con un nuevo talento? Lo que van a hacer aquí es marcar sí o no, ¿verdad? En la prueba, cuando aparecen este tipo de preguntas, pero después abajito dice fundamente su respuesta y escríbala a continuación. Entonces yo tengo que defender el sí y el no que marqué. En el fondo, eso es lo que me está pidiendo en esta pregunta, que si yo opiné que sí estoy de acuerdo con la afirmación, que escriba por qué estoy de acuerdo, y si no estoy de acuerdo con la afirmación, que escriba por qué no estoy de acuerdo. ¿Ya? Quiero que intenten en un minuto escribir algunas ideas. Recuerden que para escribir esta respuesta tengo que presentar mi opinión, después la palabra o el conector porque, y enseguida el argumento que debe estar conectado con el texto. Por ejemplo, sí estoy de acuerdo porque, y entonces redacto la explicación. O no estoy de acuerdo porque, y redacto la explicación. ¿Ya?
Intenten hacer el esfuerzo de redactar esa respuesta. Vamos a tomar un minuto. Ya, cuéntenme. ¿Cómo les fue? ¿Quién redactó algo? ¿Alguien tiene alguna respuesta? Yo, pero está incompleta, creo, Pero a ver, todavía. dígame qué es lo que tiene y lo podemos Yo ahí. puse, sí, estoy de acuerdo porque es una persona desconocida que no tiene amigos y ahí iba. Ya, bien. El mundo suele ser cruel, claro. Ya, es una persona que no tiene amigos, bien. eh, o que no tiene amigos o que no ha recibido ayuda, ¿ya? O que no ha recibido ayuda de los demás, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien tiene una opinión igual o contraria? ¿No? Ok, Sí, a ver, cuénteme. el mundo suele ser siempre cruel con los nuevos talentos porque siempre las personas nunca le tienen, como se podría decir, fe a las nuevas experiencias que se están haciendo. La gente siempre trata de priorizar las cosas que ya ha visto a las que están por recién creciendo, ¿no? Exactamente, bien. Y porque también podemos agregar ahí, claro, muy bien, perfecto. También podríamos agregar ahí que el mundo suele ser cruel, sí, puede ser cruel porque generalmente tenemos prejuicios contra las nuevas creaciones o el origen de las nuevas cosas que se están creando, ¿bien? Y a veces somos prejuiciosos no con lo que se hizo, sino con la persona que lo hizo. Como en este caso, la comida de Chefcito del ratón era rica, pero el prejuicio era contra el ratón, ¿verdad? Contra él, que era diferente, que en realidad esta película es una metáfora hacia lo diferente, hacia la diversidad, hacia lo distinto. ¿Bien? Muy bien, perfecto. Pero recuerden en esta pregunta, hay que redactar la respuesta completa. ¿Bien? Y explicar bien lo que nosotros estamos defendiendo u opinando. Por otro lado, alguien podría opinar no, ¿ya? Que el mundo no suele ser cruel. Entonces alguien podría decir eh, que en realidad hay personas que sí apoyan o sí están dispuestos a ya,
Tenemos 10 minutos, recuerden que después de 10 minutos vamos a hacer un break y nos vamos a conectar al mismo link, ¿ya? Para que lo sepan. Bien, alguien podría decir no, yo opino que no. ¿Y por qué no? Porque hay personas que sí se arriesgan y que sí están dispuestas a tenderle una mano a los nuevos talentos, como en el caso del crítico. Bien, Egon. Él en el fondo se arriesgó y escribió una crítica positiva sobre el nuevo talento. Entonces alguien podría opinar algo distinto, no hay ningún problema con eso. Vamos a la siguiente pregunta, que también es una pregunta de redacción. Esta la vamos a resolver de manera oral, vamos a comentarla nada más. Dice, ¿está de acuerdo que existan críticos para determinar qué es bueno o malo en cosas como cocina, cine, teatro, moda? Marque con una X si es sí o si es no, y luego la pregunta dice, fundamente su respuesta y escríbala a continuación. ¿Ya? Y entonces tenemos esta posibilidad. ¿Bien? ¿Qué piensan ustedes? ¿Están de acuerdo con que existan críticos para determinar qué es bueno o malo en cocina, cine, teatro, moda, no sé, en música, lo que sea? Yo creo que no, profesor, ¿Ya? ¿Por qué no? porque no todos tenemos los mismos gustos. Ya, exacto, no, porque ahí puede ser, claro, no todos tenemos los mismos gustos, está bien, pero yo explicaría un poquito más eso. Entonces yo podría escribir algo como, no, porque ellos no representan el gusto de todas las personas, ¿ya? Y todas las personas tienen gustos diferentes, ¿bien? O sea, lo mismo que dijiste, trataría de explayarlo un poquito porque recuerden que tenemos que convencer al evaluador de nuestra respuesta cuando redactemos, ¿ya? Muy bien, ¿alguien más tiene una opinión? ¿Están de acuerdo con los críticos? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Yo puedo indicar también que sí estoy de acuerdo, o que no estoy de acuerdo con la afirmación. ¿Por qué? Porque a lo mejor puedo decir que a veces cuando hay cosas desconocidas necesitamos la crítica para tener una guía inicial para conocer algo, ¿ya? Por ejemplo, o sea, yo no quiero cerrarlos aunque tienen que escribir siempre sí o no, porque alguien puede opinar distinto y si está bien fundamentada esa respuesta va a estar correcta. Aquí la evaluación de estas preguntas no va por por lo que ustedes opinan, ¿ya? La evaluación de de esta pregunta considera la manera en que ustedes defienden lo que eligieron, si es sí o si no. ¿Se entiende hasta aquí? Sí. ¿Alguna duda sobre Profesor, este Sí. texto? Si se dan cuenta, tenemos 7 preguntas en relación a este texto. Son 4 textos en toda la prueba. Aquí ya tenemos 7 preguntas. ¿Bien? Y entonces vamos a ir a otro texto ahora, que lo hemos trabajado en clases. Ustedes ya lo conocen. Entonces, vamos a revisar nada más este texto y aparece nuestro amigo poeta, quien falleció hace un tiempo atrás, Nicanor Parra. ¿Se acuerdan de este poema o no? Lo estudiamos en clases. Epitafio, ¿ya? De Nicanor Parra, dice, de estatura mediana, con una voz ni delgada ni gruesa, hijo mayor de profesor primario y de una modista de trastienda, flaco de nacimiento, aunque devoto, aquí dice débito, es devoto, devoto de la buena besa, de mejillas escuálidas y de más bien abundantes orejas, con un rostro cuadrado en que los ojos se abren apenas y una nariz de boxeador mulato baja a la boca de ídolo azteca, todo esto bañado por una luz entre irónica y pérfida. Ni muy listo, ni tonto de remate. Fui lo que fui, una mezcla de vinagre y aceite de comer, un embutido de ángel y bestia. ¿Ya? Epitafio, este poema que destaca por la manera en que él presenta y en el fondo este es un autorretrato, ¿ya? Es un autorretrato. ¿Qué es lo que es un autorretrato?
Es hablar y contar de uno. Exactamente, hablar y contar de uno. Entonces, aquí tenemos una primera pregunta asociada a esto, que son preguntas que vimos también en clases. ¿Qué es lo que destaca en este poema? ¿La ironía, la tristeza, la frialdad o la La serenidad? ironía. La ironía. Él utiliza un tono bastante irónico para escribir, o sea, cuando él dice, por ejemplo, soy soy un embutido de ángel y bestia, o sea, esas palabras, un embutido de ángel y bestia, es un tono irónico, es decir, como bastante entre que genera gracia, ¿ya? Porque la intención es describirse, pero también genera como esta risa, porque él se ríe de sus propios defectos y los maximiza. Entonces él dice, por ejemplo, que él tiene unas mejillas escuálidas, abundantes orejas, un rostro cuadrado, en que los ojos se abren apenas, y una nariz de boxeador mulato. Entonces, él se exagera sus propias cualidades, rasgos físicos, para generar este efecto en el lector. ¿Ya? Muy bien. Vamos a la pregunta 9. ¿Cuál es el tema de este poema? Y aquí tenemos 4 alternativas. Alternativa A, el retrato de un ser deforme. B, el análisis de un ser mitológico. C, la descripción de un hombre hecha por sí mismo. D, la observación de un hombre que no era muy listo. La La C. C. La C. La C. ¿Ya? Descripción de un hombre hecho por sí mismo. Exacto, porque es un autorretrato. Muy bien. Entonces él está hablando de sí mismo. Y por lo tanto es una descripción que él mismo hace de sí. Vamos a la pregunta 10. ¿Cuál era el trabajo de la madre del hablante? ¿Qué hacía la mamá del hablante? Aquí tengo que escribir la respuesta. Entonces yo tengo que escribir respuesta completa. La mamá tenía el trabajo de, o la mamá realizaba el trabajo de, ¿ya? Entonces yo escribo la respuesta y ¿dónde está la respuesta? Está en el texto. Cuando dice, hijo mayor de un profesor primario y de una modista de trastienda. ¿Cuál era el trabajo de la mamá? Modista. Una Modista. modista. La mamá trabajaba de modista. ¿Ya? Y con eso tenemos el punto. Pregunta 11. ¿Cómo era la boca del hablante? Esta pregunta también es literal, está en el texto. Entonces aquí no tenemos que inferir ni interpretar nada. Las La D alternativas como que me la de da un son, boxeador mulato. exacto, las alternativas que nos dan es escuálida, ni delgada ni gruesa, como la de un ídolo azteca y como la de un boxeador mulato. Ahora, ojo, que estas 4 alternativas están en el texto, pero no todas se relacionan a la boca del hablante. La única alternativa que está relacionada con la boca del hablante es la de un ídolo Boxeador mulato. baja a boca de ídolo azteca. ¿Ya? ¿Qué es lo que es boxeador mulato? La nariz. Una nariz de boxeador mulato baja a la boca de ídolo azteca. Entonces la boca de él es de ídolo azteca. Después tengo la pregunta 12. ¿Qué sentido tienen los versos flaco de nacimiento, aunque devoto de la buena mesa? ¿Significa que disfruta de la comida? ¿Significa que tiene dudas religiosas? ¿Significa que estaba desnutrido al nacer? ¿O significa que aunque coma mucho no engorda? La A. La D. La D. Fíjense que esta pregunta es interpretar, no está en el texto, tengo que yo entregar sentido a esto, por lo tanto, D, aunque coma mucho, no engorda. Flaco de nacimiento, aunque devoto de la buena mesa. Dijimos que la pregunta 13, entonces, la alternativa es A, grandes, ¿ya? Porque es la que me ayuda a mantener el sentido del verso y de más bien abundantes orejas. ¿Ya? Vamos al texto número 3. Y el texto número 3 es un fragmento. ¿Bien? El título del texto es Formas de volver a casa. Bien, vamos a leer en qué consiste esto. Una vez me perdí. A los 6 o 7 años. Venía distraído.
y de repente ya no vi a mis padres. Me asusté, pero enseguida retomé el camino y llegué a casa antes que ellos. Seguían buscándome, desesperados, pero esa tarde pensé que se habían perdido, que yo sabía regresar a casa y ellos no. ¿De qué me está hablando este texto en este primer párrafo? Me habla acerca de una experiencia de una persona que ya es adulta, que recuerda una vez que se perdió de sus padres, ¿verdad? Seguramente si tienen hijos pequeños, han pasado por esta experiencia de que sus hijos se han perdido en alguna parte, ¿verdad? Entonces el autor, el narrador, porque ya vemos que el texto es totalmente distinto. Aquí no es un poema, no es un texto argumentativo, aquí tenemos un texto narrativo, es una experiencia, hay una historia que nos están contando. ¿Bien? Y hay un narrador que está participando, o sea, que está contando su propia experiencia. Veamos qué pasa con esto. Fíjense que aquí hay una situación problemática, esta vez que él se perdió, ¿ya? Y entonces los papás estaban preocupados porque de alguna forma ellos pensaban que se había perdido. En el párrafo 2, el texto dice: tomaste otro camino, decía mi madre. Después, con los ojos todavía llorosos. Son ustedes los que tomaron otro camino, pensaba yo, pero no lo decía. Mi papá miraba tranquilamente desde el sillón. A veces creo que siempre estuvo echado ahí, pensando. Tal vez no pensaba en nada. Tal vez solo cerraba los ojos y recibía el presente con calma y resignación. Esa noche habló. Esto es bueno, me dijo. Superaste la adversidad. Mi madre lo miraba con recelo, pero él seguía hilvanando un confuso discurso sobre la adversidad. Me recosté en el sillón de enfrente y me hice el dormido. Los escuché pelear, al estilo de siempre. Ella decía 5 frases y él respondía con una sola palabra. A veces decía cortante no, a veces decía al borde de un grito mentira y a veces incluso como los policías negativo. Esa noche mi madre me cargó hasta la cama y me dijo, tal vez sabiendo que fingía dormir, que la escuchaba con atención, con curiosidad. Tu papá tiene razón. Ahora sabemos que no te perderás, que sabes andar solo por las calles, pero deberías concentrarte más en el camino, deberías caminar más rápido. Le hice caso. Desde entonces caminé más rápido. De hecho, un par de años más tarde, la primera vez que hablé con Claudia, ella me preguntó por qué caminaba tan rápido. ¿Ya? Y entonces a partir de esta experiencia tenemos una historia, un narrador, que identificamos también un espacio, que es la casa del protagonista, el que nos está contando la historia. Identificamos algunos personajes, o sea, los papás, el papá, la mamá, que estaban participando junto con el protagonista, y más adelante, casi al final, se menciona un personaje, a Claudia, que no tenemos información de quién era, porque solamente nos presenta el nombre, y podemos ahí inferir algo de información. Veamos las preguntas asociadas a este texto. Pregunta 14. ¿Por qué el protagonista se pierde de sus padres? Alternativa A, porque iba distraído. Alternativa B, porque quería llegar antes que ellos. Alternativa C, porque quería superar la adversidad. Y alternativa D, porque le molestaban sus frecuentes discusiones. Si nosotros vemos, analizamos la pregunta, esta pregunta está en el orden de las preguntas literales, es decir, que la información aparece textual en el texto. ¿Ya? La alternativa correcta aquí, ¿cuál es? A. A, exactamente, porque iba distraído. Y lo podemos verificar acá. Una vez me perdí a los 6 o 7 años. Venía distraído y de repente ya no vi a mis padres. ¿Ya? Entonces, la alternativa correcta es la A. Muy bien. Veamos la pregunta siguiente, la pregunta 15.
quiero ver algo. Ahí está. Ya, la siguiente pregunta dice, Profesor está mostrando la respuesta. sí, estoy mostrando la respuesta, es que quiero ver algo porque... Ah, ya, ahí está. Que quería verificar que estuviera grabando y no veía el... no veía esa señal, pero está. Ya. ¿Cómo eran las discusiones entre la madre y el padre del protagonista? Tenemos las 4 alternativas, que son las siguientes. La alternativa A, la madre lo ignoraba y el padre hablaba confusamente. Alternativa B, dice, la madre hablaba y el padre contestaba con una sola palabra. Alternativa C, la madre escuchaba mientras el padre daba largas explicaciones. Y alternativa D, la madre respondía en forma ofensiva a los comentarios del padre. Esta pregunta también es literal, es decir, la información aparece en el texto. Según lo que leímos, ¿qué alternativa es la correcta? La B. Exactamente. Alternativa B, o sea, la madre hablaba y el padre contestaba con una sola palabra. ¿Dónde verificamos esto en el texto? En el párrafo número 4, cuando dice, me recosté en el sillón de enfrente y me hice el dormido, los escuché pelear al estilo de siempre. Ella decía 5 frases y él respondía con una sola palabra. Bien, entonces la pregunta es una pregunta literal. ¿Ya? Debo rastrear ahí la información. Vamos a la pregunta 16. La pregunta 16 tiene también una particularidad, porque nuevamente aparece ¿qué sentido? Recuerden que cuando aparece la pregunta que dice ¿qué sentido tiene la afirmación del padre a su hijo? Esto es, me dijo, esto es bueno, me dijo, superaste la adversidad. Y aquí tenemos las alternativas. Que al fin aprendió a resignarse, que sabrá enfrentar las dificultades de la vida, C, que podrá evitar las discusiones entre sus padres, o alternativa D, que ahora solo le queda aprender a caminar más rápido. Recuerden, estas palabras que están relacionadas con el qué sentido tiene, son preguntas de interpretación, es decir, aquí no está la respuesta en el texto, sino que nosotros tenemos que darle un significado a esas frases, ¿ya? ¿Qué creen ustedes que significa esta La frase? B. La B. La C. La B. B, porque en realidad cuando el papá le dice al hijo que él se perdió, pero llegó a la casa solo, entonces le dijo, superaste la adversidad, es la alternativa barco, que sabrá enfrentar las dificultades de la vida. ¿Ya? Después tenemos la pregunta 17, algo importante. Hasta la pregunta 15, para tener el 4, tienen que tener 15 respuestas correctas. ¿Ya? Entonces aquí ya con 16 respuestas ya tenemos sobre el 4. Bien, para que lo tengan en cuenta ustedes. Profesores, en todas las pruebas. En todas las pruebas, porque todas las pruebas son de 25 preguntas, excepto filosofía, que tiene menos preguntas, entonces ahí necesitan menos preguntas para tener el 4. ¿Ya? Gracias. Pregunta 17. Aquí encontramos una pregunta también de redacción. ¿Ya? Por eso es que yo les digo, las preguntas de redacción tienen que escribirlas, o sea, no pueden no responder estas preguntas, porque aquí van a perder puntos. Intenten explicar muy bien para que el evaluador pueda entender la respuesta de ustedes. No con una frase corta, sino utilicen todas las líneas que aparecen en el texto para explicar su respuesta. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué opina de la actitud de la madre con el protagonista? ¿Ya? ¿Qué es lo que me están preguntando? Bueno, me están preguntando qué opinamos y fundamentar la respuesta y escribirla a continuación. O sea, no basta con escribir lo que yo pienso, sino que tengo que respaldar con la información del texto mi opinión. ¿Ya?
¿Qué pasaba con la mamá? Bueno, la mamá al principio se enojó, ¿verdad? Se enojó con el papá, se molestó con él, ¿verdad? Pero después ella cargó a su hijo y lo llevó a su cama y le dijo que sí, que esta experiencia iba a servir de lección, pero que tiene que caminar más rápido por la vida, ¿ya? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué responderían aquí? ¿Qué opinan de la actitud de la madre con el protagonista? Vamos a volver al texto. ¿Qué creen acerca de esta mamá? Si tenemos dudas para responder a esto, tenemos distintas pistas. Podemos responder con este sentimiento. Entonces, yo opino que la mamá lo quería mucho, o que la mamá sentía mucho amor. ¿Bien? Que Porque era una mamá protectora. era una mamá protectora, muy bien. Porque, ¿y por qué era protectora? Se preocupaba mucho de él y además incluso lo cargaba hasta la cama, dice el texto. Muy bien, excelente. Se preocupaba mucho de él, inclusive lo llevó, claro, lo cargó hasta la cama, ¿verdad? Muy bien, excelente, muy buena respuesta. ¿Quién más tiene otra opinión que quisiera compartir? ¿Alguien opina lo contrario, que la mamá, no sé, no lo quería o que tal vez tenía alguna cualidad negativa contra el niño? ¿No? Ok. Bueno, la opinión es personal en relación a la actitud de la madre, pero recuerden, siempre fundamentar lo que yo estoy opinando. Con esa respuesta estaríamos muy bien para obtener el punto. ¿Ya? Vamos a la siguiente pregunta en relación a este mismo texto. La 17 la tenemos. Vamos a la pregunta 18. Y para esto tengo que tener una comprensión global del texto, saber de qué trata el texto. Y entonces la pregunta es: ¿cuál es el tema de este relato? Como esta es una pregunta de síntesis, yo tengo que haber comprendido o entendido el texto y el significado, lo que significa volver a casa. Entonces aquí tengo la primera alternativa que dice: un niño que comienza a ser autónomo. Alternativa B: un niño que camina cada vez más rápido. Alternativa C: un niño que se prepara para el amor de pareja. Y alternativa D: un niño que sufre con las discusiones de sus padres. ¿Cuál será la alternativa correcta? D. Va. La alternativa A. Porque, ¿por qué comienza a ser autónomo? Porque el niño se perdió, regresó a su Y llegó casa. solo a su casa. Exactamente, y el papá le dijo: esta es una lección de vida. Ya ahí discutió un poco con su mamá, el papá, y después más tarde, cuando la mamá carga al pequeño a su cama, le dice, como mientras él se hacía el dormido, que en realidad el papá tenía razón, que esto le va a servir para la vida porque va a aprender a superar las adversidades, ¿ya? Como su papá también le había dicho. Entonces, la temática es esa: este niño que comienza a ser autónomo. ¿Bien? Vamos a la pregunta número 19. Nuevamente tenemos aquí una pregunta de redacción. ¿Considera usted que la experiencia que se narra en este texto fue beneficiosa para el protagonista? Marque con una X si es sí o si es no. Y obviamente después tenemos que fundamentar y escribir la respuesta a continuación. ¿Qué piensan ustedes aquí?
¿Creen que fue beneficiosa para este pequeño el haberse perdido o no? Sí, Muy bien. ¿Por qué fue beneficiosa? Porque tenemos que escribir nuestra respuesta. Si yo solamente marco en el recuadro y no escribo nada, el evaluador no me va a dar el punto. Tengo que fundamentar mi respuesta. porque el niño aprendió a ser autónomo, como hablábamos en la pregunta anterior, y aprendió a tener confianza en sí mismo en parte. Muy bien, perfecto, Jocelyn. O sea, tenemos que ahí redactar como usted me respondió. ¿Ya? Que el niño aprendió a ser autónomo y a tener confianza en sí mismo. ¿Bien? Desde pequeño. Excelente. Bien. Alguien igual podría opinar no, ¿verdad? Y responder y fundamentar esa respuesta, y si está bien fundamentada, estará correcta. ¿Ya? Muy bien. Con eso ya terminamos las preguntas del tercer texto y nos quedaría solamente el último texto. Recuerden, son 4 textos en la prueba de lenguaje. ¿Ya? El último texto, en este caso, es bastante particular porque es este texto. ¿Ya? ¿Sabía usted que el cobre es un gran aliado para la salud de las personas? ¿Ya? Y entonces aquí tenemos algunos puntos. Bien. Hay por lo menos 12 enzimas que necesitan del cobre para llevar a cabo sus funciones en el cuerpo humano. ¿Ya? Y después dice, y algunas son vitales para el desarrollo, uy, aquí no alcanzo a leer, ya, endocrino y cerebral. Después acá dice, ingerir cobre a través de alimentos y agua también es fundamental para el metabolismo energético de nuestro organismo. Y ve algunos beneficios del cobre en el cuerpo humano. Tenemos un beneficio en el cerebro que dice que es vital para la formación del cerebro y de los sistemas nerviosos. El cobre también es importante en la producción de neurotransmisores, ¿verdad? El tema aquí está más cercano a las ciencias, a la biología. Piel. ¿Cómo contribuye a la formación del colágeno? Como contribuye a la formación del colágeno, el cobre mejora la calidad de la piel y de los tejidos en el cuerpo. Después acá tenemos en el corazón y vasos sanguíneos. El cobre es fundamental para el buen funcionamiento del sistema cardiovascular y ayuda a mantener la elasticidad de los vasos sanguíneos. Y en los huesos también ayuda a combatir la fragilidad ósea, evitando problemas como la osteoporosis. Y abajo, ¿qué enfermedades ayuda a prevenir el cobre? El cobre facilita el transporte de hierro al flujo sanguíneo, por eso es un fuerte aliado en la prevención de enfermedades como la anemia. ¿Ya? ¿Sabían eso del cobre ustedes o no? Yo no sabía. Bueno, Yo no. no. Bueno, aquí si se dan cuenta siempre las temáticas de los textos no son distintas. ¿Ya? En este caso el primer texto argumentativo estaba relacionado con la comida. Bueno, el segundo era un poema, el tercero narrativo, y este es un texto ya más científico. Ok, vamos a las preguntas en relación a este texto. ¿Cuál es el beneficio del cobre para la piel? Las alternativas que me presentan son: combate la fragilidad ósea. Fíjense que me está diciendo que combate la fragilidad ósea, pero me está preguntando el beneficio para la piel. Contribuye a la formación de colágeno. C, esencial para la formación del sistema nervioso, pero el sistema nervioso, piel, no es lo mismo, y fundamental para el funcionamiento cardiovascular, que tampoco La está B, relacionado por la A piel. ver, Entonces, la única que por descarte puedo establecer, como bien formación de dicen colágeno. ustedes, es contribuye a la formación de colágeno. ¿Ya? Y aquí entonces tengo esa alternativa. Puedo verificar dónde está esta respuesta en el texto y aparece cuando dice piel, justamente ahí. Dice que como contribuye a la formación de colágeno, mejora la calidad de la piel y de los tejidos del cuerpo. ¿Ya?
Después vamos a la pregunta número 21. ¿Qué enfermedades ayuda a prevenir el cobre? Escriba su respuesta a continuación. Aquí no me presenta alternativas, entonces yo tengo que ir al texto, ¿ya? Y redactar lo que dice en el texto. ¿Dónde aparece lo de las enfermedades? Si yo busco, entonces, en la última parte, dice, ¿qué enfermedades ayuda a prevenir el cobre? Anemia. La anemia. Bien, el cobre ayuda en la prevención de enfermedades como la anemia. Yo esto lo escribo textual, como aparece, ahí mismo. Pero ojo, no pongo solamente anemia, tengo que escribir respuesta completa. El cobre ayuda a la prevención de enfermedades como anemia, ¿ya? Tal como aparece en el texto. ¿Bien? Vamos a la pregunta 22. De acuerdo al texto, ¿qué significa la palabra vitales? Esenciales, destacados, significativos y característicos. Esenciales. Esenciales. Nuevamente, para verificar mi alternativa correcta, voy al texto, miro donde aparece vitales, está aquí arriba, marcado aquí con rojo, ¿ya? O sea, algunas son esenciales y esa es la alternativa correcta. Voy a la pregunta 23 ahora. ¿Para qué aparece esta imagen en el texto? Aparece esa imagen ahí. Veo las alternativas. Para mostrar un lugar de comidas, para incentivar el consumo de agua, para ilustrar una información fundamental o para fomentar el uso de tenedores y cuchillos de cobre. La C. Exactamente. Para ilustrar una información fundamental. ¿Ya? Exactamente. Porque voy al texto, esa imagen aparece acá, ¿verdad? Arriba. Y entonces no me está diciendo muy bien, ojo con estas alternativas, porque alguien podría decir, pero profe, esto puede ser la alternativa D para fomentar el uso de tenedores y cuchillos de cobre. Pero si vemos acá en el texto, la imagen está pegada a una información que dice ingerir cobre a través de alimentos y agua también es fundamental para el metabolismo energético de nuestro organismo. O sea que no está haciendo alusión a los utensilios de cobre, sino a lo que contiene el plato, que es el alimento, y al agua. ¿Ya? Por eso es que la alternativa correcta acá es la alternativa C. Bien. Después, la pregunta 24. ¿Qué le parece que este tipo de información se presente en formato de infografía? Bueno, el texto que vemos es una infografía, es decir, nos presenta a través de imágenes y texto esta Bueno, sí. información. Y aquí tenemos que redactar nuestra pregunta. ¿Qué responderían ustedes? Si no sabemos qué responder, tenemos que pensar como lectores. Primero, ¿es una información útil? ¿Creen ustedes que es útil? Sí. Sí. Sí, Sí. exacto. ¿Y es fácil de entender así? ¿O es mejor que nos presenten esto como párrafos y textos sin imágenes? Es fácil entender así. Es Es más fácil, fácil entenderlo como infografía. Exactamente. Entonces yo tengo que escribir, me parece que la infografía es muy fácil de comprender y que la información es muy útil. ¿Ya? ¿Ya? Entonces me parece que es adecuado el uso de infografía porque es fácil de comprender y porque el tema es muy útil o porque el tema es muy importante o porque el tema ayuda mucho para informarse. ¿Ya? Ahí podemos elegir las frases que nosotros queramos para redactar, pero que sea una respuesta también completa, pero piensen en la utilidad. Cuando me pregunten, ¿qué le parece que este tipo de información se presente en formato de infografía? Pensemos como lectores. A mí me ayudó a entender me ayudó a entender la información, claro, porque tiene imágenes, tiene texto y está todo muy claro.
Bien. Y la pregunta 25, también de redacción. Esto no es muy diferente a la pregunta anterior. Entonces, puedo también utilizar información de la respuesta que yo utilicé anteriormente. ¿Considera útil la información que acaba de leer? Marque una X en el recuadro. ¿Es información útil? Sí, Sí, Sí. sí, sí. Fundamente y escriba su respuesta a continuación. Entonces yo puedo decir que es útil porque informa sobre un tema que es necesario para el cuidado de la salud, por ejemplo. ¿Ya? O nos informa de los beneficios del cobre, que es un tema desconocido para nosotros. O sea, por ejemplo, yo no sabía de los beneficios del cobre en el cuerpo, pero aquí uno se informó. ¿Ya? Yo puedo escribir también que es útil porque de alguna forma ayuda o da sugerencias de cómo incorporar el cobre en nuestro organismo, cómo, a través de qué alimentos o cuáles son los beneficios del cobre para nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces podríamos decir que sí es útil. ¿Bien?